con lo que es la historia del arroz rojo. El arroz rojo se originó en China, principalmente en China. De ahí fue a los diferentes continentes que pues, hoy en la actualidad pues, existe este arroz. Eh, este arroz rojo, lo que es en la pigmentación natural, está manteniendo su color, lo cual pertenece al grupo de arroces ecológicos integrales, el cual se trata de una variedad de integral que además de ofrecer muchos beneficios saludables a nuestro organismo, tiene un sabor más intenso que el resto de los arroces. Esa es una de las diferencias, ¿no? Y de acuerdo a los frutos, sobre todo a la nuez, puede utilizarse para hacer paellas, arroz a la cazuela, sopas, ensaladas o para acompañar cualquier plato. El arroz rojo, también llama arroz de levadura roja, es fermentado o rojo cojí, lo cual su principal beneficio es ayudar a reducir el colesterol. Este color rojizo se debe a su elevado contenido de antocianina, lo cual es un potente antioxidante que también está presente en las frutas y vegetales rojos o morados. Además, este es un grano integral con alto valor nutritivo, siendo uno de los más ricos en nutrientes como hierro y fibras. El arroz rojo fermentado también es fácil de preparar y se puede cocinar de la misma forma que el arroz blanco. Buenos días, hoy vengo a dar una pequeña introducción sobre el arroz rojo. El arroz rojo es una maleza más dañina en los campos arroceros de todo el mundo, debido a su agresividad y al difícil manejo. El arroz rojo, de su pericarpio del grano entero, debido a la presencia de antocianinas varias dependiente de la variedad, esta característica no deseable en el mercado, hace que el interior pulir del grano esté quiebre, reduciendo la calidad comercial del arroz. El control de esta maleza dificulta debido a la similitud en género y especie del arroz producida comercialmente, lo cual dificulta su control selectivo del arroz rojo. La posibilidad de utilizar variedades del arroz resistente a diversos herbicidas mediante transgénicos para el manejo del arroz rojo es un poco variable. Esto se debe al moderado control que se obtiene. Además, el aumento del costo, ya que se deben realizar varios ciclos de aplicación y a las cantidades herbicidas y aplicar son altas en el caso de glufosinato de amonio, hasta 22.2. Aunque existen herbicidas permanentes con acciones antigramíneas, esto posee un control parcial sobre las poblaciones de arroz rojos. El arroz rojo es altamente competitivo en el cultivo debido a que posee mayor porcentaje de germinación, crecimiento, mayllamiento, tallos, productividad por planta, altura de la planta y precocidad al producirse en granos a la variedad comercial. La incorporación y distribución del banco de semillas de arroz rojo se facilita mediante la balanza convencional de rastra. Al moverse las semillas que se encuentran enterradas, se promueve una germinación y la futuras infecciones de esta maleza. Arroz rojo. Bueno, la maleza que afecta pues directamente el arroz, ¿no? Es generalmente un competidor superior a los cultivares comerciales, o sea, el arroz blanco, debido a sus condiciones especiales de producción que presenta esta maleza, como su vigor precoz, mayormente ajeamiento, mayor tamaño de plantas y capacidad de autodrenaje. Las semillas pueden presentar dormancia y mantener su vitalidad por muchos años. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, que hubo un cultivo, por ejemplo, acá en este sector hace 40 años y había arroz rojo, ¿no? Entonces llegó un nuevo dueño de la finca que quiso, por ejemplo, sembrar en ese terreno que hace 40 años ya no se siembra, sino que ya quedó abandonado. Y entonces, al hacer el arado, todo ese arroz rojo que duró tantos años por debajo de la tierra, entonces va a volver otra vez a germinar,
lo cual va otra vez a volver a afectar lo que es el arroz. Bueno, sigamos. Están las generalidades. El término arroz rojo o maleza generalmente incluye todas las especies del género Oryza, que se comportan como el arroz y crecen como malezas de este cultivo. Se ha informado acerca de poblaciones de arroz rojo en muchas de las áreas de siembra directa de este cultivo, siendo un problema de arrozales en todo el mundo. Si bien el arroz rojo pertenece a diferentes especies y subespecies, todas comparten la capacidad de diseminar sus granos antes de la cosecha de arroz. El arroz rojo también puede adaptarse a un amplio rango de condiciones ambientales. Los granos de arroz maleza frecuentemente presentan el pericarpio rojo y por esta razón el término arroz rojo, ¿no? Que es por eso que muchos le dicen arroz rojo. Es comúnmente adoptado en la literatura internacional para identificar estas plantas salvajes. Este término, sin embargo, no es completamente apropiado, ya que también existen granos rojos en algunas variedades cultivadas de arroz. ¿Y por qué? Por otro lado, el arroz rojo puede estar ausente en varias formas de arroz maleza. El arroz rojo se hace difícil por su estrecha relación taxonómica con el arroz comercial o el arroz blanco que podemos ver acá. Y lo complicado de aplicar medidas que seleccionen diferentes entre poblaciones físicas y fisiológicas muy parecidas. Esto hace que el control con herbicidas selectivos de postemergencia sea muy complicado. Se ha informado en diferentes infestaciones de arroz maleza desde 40 a 75% del área arrocera de los países europeos, 40% en Brasil, 55% en Senegal, 80% en Cuba, 60% en Costa Rica. Aunque estos valores generalmente varían de una campaña a otra, dependiendo de las medidas agrotécnicas que se pongan en práctica en el cultivo. El origen filogénico de las formas de arroz maleza está estrechamente relacionado con el arroz cultivado. Muchas plantas comparten la mayoría de las características de las dos especies cultivadas, Oryza sativa o Oryza glaberrima o Oryza sativa, que también es conocida como el arroz asiático. Comprende los grupos varietales índica, japónica y javanótica que se cultivan en todo el mundo, o glaberrima, que es conocido como el arroz africano y se cultiva sobre todo en el África occidental, ¿no? Bueno, el género Oryza incluye más de 20 especies salvajes, la mayoría de las cuales son diaploides, en base a sus características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas, y morfológicas y fisiológicas. Sus interrelaciones son interrelaciones. En los cruzamientos se ha identificado 8 tipos de diferentes genomas dentro del género Oryza. Las especies salvajes como Oryza perennis, Oryza nivara, Oryza rifupogón, Oryza longigaminata, comparten el mismo genomio y pueden ser fácilmente cruzadas con las especies cultivadas de Oryza sativa. La especie Oryza barti es considerada como el progenitor de la mutación del arroz africano, o Glumapetula. Es una especie salvaje endémica en América Central y América del Sur, que es convencionalmente considerada como un subtipo de cero. Bueno. Además de las especies citadas, también causan problemas como malezas Oryza latifolia, Oryza putata, Oryza officinalis o perenne y especie o Cyanopsis milazae. Estas especies pueden aparecer en los cultivos de arroz, en el borde de los estanques o en los canales impidiendo el flujo del agua. La Oryza latifolia es una especie de arroz maleza difundida en América Central, donde se le conoce como arrozón o arroz pato. Mide hasta 2 metros de alto y tiene semillas con pericarpio blanco. Bueno, descripción. La planta de arroz maleza presenta una gran variedad de características anatómicas, biológicas y fisiológicas. Un estudio llevado a cabo en 26 muestras de arroz maleza o arroz rojo de Uruguay reveló 2 grupos principales. Un grupo incluyó plantas con glumas negras, ápice púrpura y arista larga, mostrando caracteres salvajes evidentes, mientras que el otro grupo tenía paja, glumas y ápice y no tenía aristas, simulando variedades cultivadas. En la etapa de plato de las plantas de arroz maleza son difíciles de distinguir de las plantas del cultivo, mientras que la identificación del arroz maleza es posible después de la labranza gracias a múltiples diferencias morfológicas evidentes con las variedades cultivadas. Los tallos son más largos, son numerosos y finos, hojas a menudo espidas en ambas superficies, plantas altas, como explicaba el señor, pigmentación en varias partes de la planta, o sea, de color rojo, semillas que se dispersan fácilmente después de la formación.
Las semillas de la mayoría de los biotipos de Oryza sativa o Glaberrima presentan un pirocarpio pimentado causado por la presencia de un contenido variable de diferentes antisoninas y catequinas y taninos catecólicos. La pigmentación roja es un carácter dominante y es controlada por más de un gen. La capa roja de los granos de arroz maleza podría ser eliminada como con un trabajo adicional en el molino, pero esta operación da lugar a la rotura de los granos y una disminución del valor comercial. ¿Verdad? Bueno, profe, también podemos hablar de la habilidad competitiva del arroz rojo. Puede causar severas pérdidas de rendimiento al arroz cultivado en relación con la densidad, tipos de plantas de arroz, ya sea maleza y variedades cultivadas. Las variedades bajas son por lo general más susceptibles a la competencia de los arroces rojos que las variedades altas. Se han llevado a cabo varios estudios los cuales evalúan los efectos de diferentes densidades de malezas. Estos estudios se han llevado a cabo y pueden mejorar el rendimiento de cultivar y puede afectar en gran parte de la densidad del arroz rojo, tan baja como dos plantas, y también puede causar una pérdida de rendimiento de 40 y 60% respectivamente en la parte del cultivo. Combinando los efectos de la densidad del arroz rojo y la duración del periodo de competencia, se puede observar un rendimiento de un 50%, lo cual permite que el cultivo durante los primeros 40 días después de la emergencia, con la misma densidad inicial, la pérdida del rendimiento puede alcanzar un 75% en el caso de competencia durante toda la estación. También se puede ver que las estrategias de control para este arroz, los métodos de control de arroz rojo que pueden ser aplicados en el cultivo de arroz son costosos, insumen tiempo y por lo general no llevan una completa erradicación de la infestación de malezas. El control incompleto de las malezas puede ser determinado en un año, lo cual puede llevar a anulación de resultados de varios años de buenos controles. El arroz rojo puede producir suficientes semillas como para restaurar la población original del banco de semillas en el suelo. Este control es mucho más dificultoso que el control de otras malezas, en razón de su gran variabilidad morfológica, el comportamiento particular de su crecimiento y la gran afinidad biológica con las variedades cultivadas. En la parte del control químico de las malezas del arroz con herbicidas selectivos no es por lo general tan efectivo en la parte del arroz rojo, con la sola excepción de variedades transgenéticas que han sido apropiadamente transformadas para tolerar los herbicidas selectivos para el arroz cultivado con un espectro de actividad. Esta razón, el control químico de las malezas no puede ser aplicado al arroz cultivado durante su crecimiento, ya que cuando los herbicidas son aplicados con el sistema de guantes o sogas impregnados en combinación con variedades bajas. El control también es más complicado en función de la germinación espaciada durante un largo periodo de crecimiento del arroz. La gran estabilidad del proceso de germinación puede favorecer la actividad competitiva de las plantas de arroz rojo, que son capaces de germinar antes que las plantas cultivadas o permitir el escape de tratamiento de control llevados a cabo en la presiembra del arroz. Unas preguntas, y una de esas pues sería, ¿usted qué diferencia encuentra entre el arroz rojo y el arroz blanco? Pues cuando empieza a germinar, él es más invasor, germina primero que el otro. Siempre va adelante, es más grande, más alto. Y cuando empieza a parir, a veces una espiga del arroz rojo echa como un pelito, como un vellito. La mata es más clara y la mata también es más alta que la otra. En eso diferencio yo el arroz rojo del blanco. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿qué desventaja puede traer el arroz rojo? Pues ventaja ninguna, porque él termina siendo básicamente una maleza. Como empieza a germinar primero que la otra semilla, deja la otra semilla abajo, atrasa el arroz, en partes lo acaba, y cuando pare, que ya está parido, entonces se cae. La brisa lo tumba, por ser más alto lo tumba, y tumba el arroz normal, el que está alrededor de él.
Entonces esa es, donde está el nacido se pierde prácticamente ese sector de arroz. Y lo otro es que el que de casualidad la combinada lo deje pasar, en el molino no pasa, en el molino lo que pasa, el molino lo vuelve harina. Entonces en el molino tampoco, entonces las ventajas no son ninguna, él más bien todas son puras desventajas. Buenas tardes. ¿Cómo podemos tratar el arroz rojo? Pues básicamente, como es una maleza tan invasora, la forma de tratarlo solamente es cuando estás en el laboreo. Es dar un par de pases, dejar que retoñe, darle otro pase y quemar, hacer quemas con venenos que sirvan para tipo pasto, para las malezas tipo pasto. Y si no puedes controlarlo ahí, ya cuando él empieza a germinar, él se va arriba del otro arroz, germina primero, entonces lo manda a macoquear. Eso es lo que más le hacen a él. Listo, muchas gracias. Bueno, emergencia en el cultivo de arroz rojo. La emergencia en el cultivo de arroz rojo es fuertemente influenciada por la textura del suelo, la presencia de agua en el campo y la profundidad al que se enterra la semilla, lo cual está directamente seleccionado con el tipo de labranza que se ha adoptado para la preparación de la cama de semillas. Las plántulas que emergen antes de la siembra del arroz son en su mayoría las que nacen del blanco de semillas del suelo. Casi todas las plantas crecen libremente en el suelo sin laborear. Son capaces de emerger de mediados de abril a mediados de marzo, después de haber acumulado 200 grados días de crecimiento. La temperatura mínima para germinar de arroz, la maleza se considera alrededor de 10 grados centígrados, la misma que varía en los cultivos. La edad de la semilla, la profundidad enterrada, las condiciones inundaciones y los suelos pesados tienen una influencia negativa sobre la germinación y emergencia de malezas. La emergencia de la plántula situada la capa de 0 a 1 centímetro se complementa en 14 días en suelo húmedo y en 18 días en el suelo inundado. Las semillas enterradas a una profundidad de 4 a 5 centímetros mostraron un retraso de 15 días a la germinación en comparación a las semillas que fueron en este comportamiento. Podría ser una de las razones por la emergencia continua en las semillas de los arrozales. La floración del cultivo de arroz rojo. Estas variedades cultivadas y en las variedades salvajes, la floración comienza en las florecillas superiores de la panícula y continúa hacia las floraciones inferiores. En el arroz rojo las floraciones comienzan a abrirse entre las 8 y 9 de la mañana y continúa por lo menos una más que las variedades cultivadas. Por esta razón, si bien todas las plántulas, todas las especies de arroz autofecundadas, las polinizaciones cruzadas es mayor en el arroz de las malezas que en las variedades cultivadas. La probabilidad de que ocurra el cruzamiento entre las plántulas de arroz rojos de pericarpio rojo con las variedades cultivadas ha sido estudiada por varias investigaciones. La floración es inducida por lo largo del día. Fotoperiodos cortos favorecen a la floración. Por la edad de la plántula es mayor para las plantas más jóvenes y el biotipo es mayor en los biotipos latitudes más altas. Bueno, podemos ver prevención. La prevención es el medio fundamental para reducir la infestación de maleza de arroz rojo y puede ser realizada principalmente sembrando la semilla de arroz libre de semillas de arroz maleza, como podemos saber, arroz rojo. Esta medida, sin embargo, no es tan fácil de aplicar, ya que las semillas vestidas de arroz maleza son similares a las semillas del arroz blanco o cultivadas, sin considerar el color del pericarpio. Las semillas blancas y las pigmentadas de rojo son difíciles de reconocer, ya que el color del pericarpio es visible solo después que las semillas se le han quitado las glumas. La única posibilidad de obtener semilla de arroz libre de semilla de arroz maleza es de inspeccionar los campos destinados a la producción de semillas y remover la planta de arroz maleza, incluso manualmente antes de iniciar la cosecha de arroz. Otro elemento importante de la prevención del arroz es asegurar una perfecta limpieza del equipo que se usa durante la cosecha de arroz, ya sean las máquinas, los tractores, cualquier cosa que tenga que ver con eso. Eso en fin para evitar la difusión del arroz maleza a los campos pues, que no están infectados, ¿no? Métodos culturales. El mejor control de maleza puede ser obtenido por medio de las rotaciones, pero esta práctica no puede ser aplicada en ciertas condiciones ambientales particulares tales como los suelos salinos o hidromorfóficos. Los cultivos que normalmente entran a la rotación
pues el arroz en zonas de climas templados incluyen la soja, el maíz, el girasol, el sorgo y otros cultivos. La introducción del cultivo del frijol mungo en Vietnam dio lugar a una enorme disminución en la planta de arroz maleza y de otras especies. En estas condiciones muchas malezas pueden normalmente desaparecer, ¿no? Bueno, la emergencia de arroz depende básicamente del tipo de labranza del suelo que se ha hecho para la preparación de la cama de semillas y del contenido de agua, del mismo durante la germinación de la maleza. La labranza mínima hecha no a más de 10 centímetros de profundidad y con buenas condiciones de humedad del suelo crean las mejores condiciones para la emergencia del arroz rojo, mientras que las aradas y la inundación del suelo afectan severamente la inundación, la germinación de las semillas de las malezas. La preparación de la cama de las semillas con arado de reja pueden ser consideradas como un medio agronómico útil cuando el grado de infestación es bajo y no se planean aplicaciones de herbicidas químicos. El control de las plantas de arroz maleza. Gózalo con Héctor Ariza. Soy del campo con honor y me crié sembrando yuca, el plátano, la guayaba, también cogiendo café. Mis padres desde pequeño me enseñaron a ser bueno, servicial con todo el mundo y a cumplir con mi deber. Mi padrecito tocaba el tiple, a él la música le heredé. Mi madrecita me dio el ejemplo para ser correcto y hombre de bien. Yo nací en una vereda hermosa y acogedora, donde feliz la pasaba jugando con mis amigos, disfrutando mi niñez. A mi padre le ayudaba a deshiervar con machete, arreglando los sembrados para después poder comer. Mi padrecito tocaba el tiple, a él la música le heredé. Durante los primeros 15 días, después de la floración, con un máximo de 5%. Este comportamiento puede probablemente ser explicado por el desarrollo incompleto de las semillas caídas, inicialmente a causa de elementos climáticos como el viento. Las semillas que cayeron después de 15 días de floración contenían granos maduros llenos y fisiológicamente maduros. Químicos. Los químicos son la estrecha similitud anatómica y fisiológica del arroz cultivado y del arroz maleza que hace al control con herbicidas selectivos y posterior emergencia sea sumamente difícil. Las técnicas más exitosas de manejo se basan en las aplicaciones de herbicidas antes de la siembra del cultivo, antes y después de la emergencia de la maleza. Algunos herbicidas antigerminativos como cloroacetamidas, tiocarbamatos y dinitroanilas, aplicados solos en malezas con otros herbicidas, fueron eficaces en el control del arroz maleza ante su emergencia. Un buen control de esas malezas, a menudo de mayor de 75%, puede ser obtenido en las condiciones de siembra en Europa, con pretilactor y dimetenamid usados solos en la combinación a razón de 1.5 y respectivamente para evitar cualquier riesgo de fitocidas. Ambos herbicidas deben ser aplicados por menos 25 días antes de la siembra del arroz. Gózalo con Héctor Ariza. Están arreglando una transmisión.
soy del campo con honor y me crié sembrando yuca, el plátano, la guayaba, también cogiendo café. Mis padres desde pequeño me enseñaron a ser bueno, servicial con todo el mundo y a cumplir con mi deber. Mi padrecito tocaba el tiple, a él la música le heredé. Mi madrecita me dio el ejemplo para ser correcto y hombre de bien.